Bien, buenas, perfecto. Ya nos están oyendo. Déjame acomodar aquí. Y checo desde el otro lado. Estemos ahí. Aquí también hay que volverlo a conectar, yo pienso. Probando, probando. Oli. Bueno, que no, nada. No está agarrando el micrófono. Ya lo agarro, ahora sí ya. Es que se desconfiguró. El micrófono está bien. Listo. No lo conectaste en el ¿Cuál? otro. Perdón. No lo conectaste en la otra pantalla. ¿Cuál pantalla? En la otra. En la de radio. ¿BMX? Ya lo tenemos. Este estaba apagado. Ok, déjame. Ok, gracias. Acá. No. En la pantalla que tenías antes de esta. Ok. Ready. Sí, estamos Acá. ahí. Ok. Listo, ya, gracias, perdón. Pues que para salir ya tenemos que trabajar. Ya estamos. Ay, salgo incompleta, qué malo. Ya estamos, ahora sí. Bien, pues muy buenas noches. Bienvenidos a su programa que aprendemos hoy. El día de hoy, como todos los jueves, me acompaña la maestra Nelia Moreno. Anita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alfredo, buenas noches. Bien, bien, gracias. ¿Tú? Bien, gracias. Aquí llegando con acá, tarde, ¿no? Pero en fin, ya estamos aquí para hablar un poco de lo que es la buca nuevamente. Sí. En esta segunda parte, les agradecemos a todo el público que nos sigue a través de frecuenciacad.com, La Voz del Conocimiento, una estación orgánica sin fines de lucro, cuyo objeto es educar y formar y coadyuvar al desarrollo de la sociedad. Nos pueden seguir a través de radio en frecuenciacad.com o desde la aplicación Radio Móvil. Así lo pueden bajar de Google, de Play Store. Y pueden seleccionar el logo de nuestra estación de radio, que es Frecuencia CAD, y nos pueden seguir en radio. También nos pueden seguir a través de YouTube en lo que implica Frecuencia CAD. Por favor, inscríbanse, denle clic a la campanita, denle seguimiento. Y por los canales acostumbrados de Facebook, que es Frecuencia CAD, y la página del Centro de Estudios en Alta Dirección a través de video. Y le pediría a mucha gente que nos sigue por Facebook, son miles, Bastantes. ¿no? Que por favor, bueno, no, sí, son ya bastantes, que por favor, pues se vayan a YouTube y denle ahí a la campanita, ¿no? No sean mala onda, ayúdenos para que nuestro proyecto siga creciendo y todos los diferentes colaboradores de la estación pues tengan de alguna manera un espacio de divulgación hacia la sociedad. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la buca, pero sí quiero hacer referencia a algunas preguntas que me hicieron sobre el programa ya al final, que no tuvimos oportunidad de leer, pero sí me voy a ir un poco más despacio, voy a replantearlo porque quedó confuso un poco algunos conceptos, algunos temas, y vamos a tratar de darle salida bien a este tema, que por lo que yo vi causó cierta incertidumbre, ¿no? O sea, como que no le captaban bien. Bueno, tenemos que tocar el tema a pesar pues de la situación política que está viendo ahorita el país, ¿no? Que acaban de generar orden de presión contra el exgobernador de Chihuahua, Jesús Duarte, ¿no? A ver si es cierto, Pues. ¿no? Que Collado es la punta del iceberg, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Y lo que sí está triste, lo que sí es importante dar seguimiento es a las recomendaciones tanto de los grupos financieros internacionales como del Banco de México, donde prevén una recesión económica en el país, un freno de la economía. Puede ser una manita de puerco para el nuevo régimen de gobierno, pero lo que sí es verdad y lo que hablamos en programas pasados es que las recetas neoliberales cuando se aplican afectan. Y la reducción del gasto público, por muy justificado que sea,
la retención de gasto para favorecer el desarrollo de los grupos marginados y tratar de erradicar la desigualdad y la pobreza y mejorar la movilidad social, de la que ya hemos hablado en este programa, pues sí resulta un gran reto y un desafío mayúsculo, porque al no generar gasto está deteniendo la inversión, está deteniendo la economía, y aunque se han anunciado que hay grandes capitales que vienen al país, muchos para la reestructura de Pemex a través de la banca, y otros, otro tipo de organizaciones, de empresas que están con la mira hacia el país, de alguna forma todavía no son capitales que podamos decir que están siendo ya activados, que han generado el motor de la economía, la han impulsado. Simple y sencillamente estamos hablando de que hay buenas expectativas, pero la realidad al día de hoy es que sí es posible que haya un poco de freno al desarrollo económico, Sí. y esto implica que el gobierno ha dejado de gastar, tiene un plan de austeridad y de ahorro que es entendible, yo lo entiendo, lo comprendo, pero la gran duda era, bueno, ¿y qué va a pasar con toda la clase media, que es la que está afectando, y que es la clase social que sostiene el país? Ese es un punto que no puede quedarse tan soslayado. Y las grandes inversiones de infraestructura, al pararlas, pues frena la economía. Entonces, sí deben de voltear a ver el tema, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de lo que nosotros podríamos pensar, pero sí no quería dejar de externártelo, ¿no? Como ves, ¿no? Son temas pues de coyuntura para el país que deben de vislumbrarse. Perdónenme, ya puse este tema en silencio. Bueno, pues el programa pasado hablábamos de lo que era la buca, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es la buca? Entonces, aquí habría que hacer alguna referencia sobre lo que es la buca y poder determinar qué es, ¿no? Aquí vamos a ver los slides, ¿sí? Y la buca, bueno, pues, ¿qué es? ¿No? Pues es un concepto que tradujo el Colegio Armado de Guerra de los Estados Unidos, Uh-huh. ¿no? A través de un escenario de incertidumbre, ellos crearon este concepto, y la buca describe el mundo actual. La buca no es una estrategia, la buca no es una receta neoliberal, no, la buca es una descripción de las complejidades o del mundo actual tal y como se está viviendo, ¿no? Y que son grandes comportamientos que se presentan en todo el mundo. Cuando en el mundo entero hay ciertos comportamientos que describen lo que significa buca por sus siglas en inglés, Sí. nos estamos enfrentando a un escenario sumamente áspero, a un escenario muy retador, a un escenario sumamente complejo, que nos va a incitar o nos invita a tener que manejar estrategias o tener que manejar conductas y comportamientos muy ad hoc para poder darle frente a un ambiente tan complejo y tan hostil que podríamos nosotros pensar. Sí. El mundo buca, repito, son los grandes comportamientos que tiene el mundo. En una nación o en una actividad económica que se vuelva volátil, que sea incierta, compleja y ambigua, se presentan lo que es el mundo buca, Uh-huh. ¿no? Esas 4 características se presentan. Por ejemplo, en nuestro país ahorita tenemos ese problema, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es muy volátil la información, pensando, por ejemplo, en la relación con los Estados Unidos de Norteamérica y lo volátil que resulta Donald Trump con sus políticas de que sí va a haber aranceles, que no, que la migración, bueno, todo ese tipo de fenómenos que juega con nosotros, porque esa es la realidad, Sí. a nivel político, para los fines que él pretende, que es reelección de entrada, entre otras cosas. Bueno, pues eso lo genera, hace que el ambiente sea muy volátil a nivel de relaciones internacionales. También, pues la incertidumbre que esto genera, ¿sí? El hecho de que la sociedad tiene, tiene de alguna forma incierta el futuro económico, como ahorita lo que se anuncia de la posible recesión de la economía, y que si esto premia a la población, pues la población se va a detener de consumir, y esto sí va a generar depresión económica. Pero entonces, eso es incierto, es complejo porque implica una serie de situaciones que se tienen que trabajar. En México, combatir la pobreza, generar justicia, yo digo sanar el marco jurídico, que es importante, la reforma o la estructura de fondo que se quiere hacer sobre el sistema electoral, ¿no? De Sí. partidos políticos,
hace que sea complejo el ambiente. Y después, entre los golpes de información, entre unas fuentes y otras, entre yo tengo unos datos y yo tengo otros, y todo ese tipo de aspectos, pues lo que generan es un ambiente ambiguo donde nadie puede precisar realmente lo que es. Entonces, el comportamiento en el mundo presenta 4 vertientes que coinciden de repente en su actuar, que es el ser volátil, el ser incierto, el ser complejo y el ser ambiguo. Esto lo platicamos de alguna manera el programa pasado. ¿Quieres comentar algo al respecto? No, bueno, de referente a los conceptos que estabas manejando, lo que es volatilidad o volátil, se refiere, perdón, a la gran velocidad en los cambios que se presentan. Okay. Lo que es la incertidumbre o incierto, ese que se deriva o se refiere a que existe una posibilidad, pero no una seguridad de que ocurran los cambios. A ver otra vez, por favor, ¿cómo estuvo? Existe una posibilidad, pero no una seguridad de que ocurran los cambios. Es la incapacidad para predecir las situaciones. Sí. Lo que es complejo es muchas partes y variables interconectadas, que resulta difícil comprender y entender lo que es los cambios para saber lo que es causa y o efecto. La ambigüedad o ambiguo dice que no hay claridad entre las relaciones de las variables. Quiere decir que es que está complicado comprender las relaciones entre los elementos que se van presentando, o por lo mismo genera confusión. Sí, y como podemos ver aquí, hay 2 ejes, el de abscisas y coordenadas, o el de las X y las Y, en donde esto se define por 2 ámbitos. Uno, ¿qué tanto qué tanto impactan mis actitudes, ¿verdad? O qué tanto puedo predecir el resultado de mis acciones, mejor dicho. O sea, qué tanto puedo yo predecir cuál va a ser el resultado de lo que haga hoy, ¿no? A nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel científico. O sea, qué tanto va a cambiar o qué tanto puedo predecir el resultado de lo que hoy estoy haciendo. Sí. O sea, a mucha gente no lo puede responder. Implica que estamos en un escenario de un mundo VUCA. Y por otro lado, ¿cuánto sé de esa situación? Entonces, aquí en la imagen que estamos viendo ahorita, para las personas que nos siguen por video, tenemos 2 ejes, ¿no? El eje de las X o de las abscisas y el de las ordenadas o de las Y. Y tenemos ahí 2 símbolos, un negativo y un positivo. Significa que cuando yo desconozco, y aquí hay que tener mucho cuidado, si yo desconozco, ¿verdad?, el escenario de la situación que estoy viviendo, y por otro lado, tampoco sé con exactitud qué resultados va a arrojar lo que yo hago, entonces estoy en un escenario de ambigüedad. Sí. Entonces, confusión. Yo voy a ser ambiguo en la medida en que no sepa los resultados de mis acciones y por otro lado, de alguna forma, ni siquiera tenga conocimiento de la situación a la que me estoy enfrentando. Sí. Eso es ser ambiguo. Pero por otro lado, si no conozco mucho de la situación, y voy a hablar de un tema que no sé, pero sí estoy muy consciente de los resultados que mis acciones van a generar, estoy entonces en un escenario de complejidad. Sí. O sea, no conozco el tema, pero sé perfectamente en lo que me voy a meter. Entonces ahí está, para mí es algo muy complejo. Cuando yo tengo pleno conocimiento de la situación, cualquiera que yo esté viviendo, ya sea persona física, gobierno, empresa, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, conozco perfectamente bien el resultado de mis acciones, entonces, ¿verdad?, lo que tengo es un escenario volátil. Repito, va a ser volátil el escenario cuando yo conozca perfectamente bien mi situación y también conozca perfectamente bien el resultado de mis acciones. Y por otro lado, cuando yo no conozco bien el resultado de mis acciones, pero sí estoy muy consciente y tengo mucho conocimiento de mi situación, entonces estoy en un ambiente incierto. Esto lo deben de traducir a nivel empresa. ¿Sí? La empresa puede portar un conocimiento así, una empresa puede tener incertidumbre, puede estar volátil, puede ser ambigua o compleja. Hablen de sistemas de jurídicos o del mismo gobierno o también a nivel personal,
¿sí? Inclusive hasta a nivel familiar. Entonces, este tipo de escenarios se pueden presentar en la medida en que yo conozca la situación y esté consciente del resultado de mi actuar, como empresa, como gobierno, como industria, como país, como persona, como sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que implica es esta parte. Ahora bien, una vez que no tenemos identificado los 4 escenarios, significa, pues, como comentabas, que el aspecto volátil significa cambios constantes. Sí. Es un escenario de mucho cambio, mucha volatilidad. E incierto, pues significa que sabemos que puede ocurrir, pero no cuándo y de qué forma, como un temblor, ¿verdad? Como el Sí. sismo, pues sabemos que va a haber otro, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? ¿No? Hay gurús que por ahí dicen, ¿no? Hay un cuate que está muy acertado, que habla de las manchas solares y demás, que luego lo juzgan de loco, pero sí ha sido bastante, ¿no? Pero es bastante, trae otra idea y trae otra base científica y es muy razonable, ¿no? No todos son el movimiento de placas tectónicas realmente, ¿no? También son influenciados por la gravedad. Pero bueno, 3 complejo significa que tiene una gran diversidad de fuerzas que interactúan en donde se fractura o rompe la causa-efecto. Es decir, en un escenario complejo, ¿no? Para regresar al escenario que es el que a veces cuesta más trabajo entender, es cuando yo no conozco la situación, ¿verdad? Aquí lo pueden ver en las flechas, y cuando sí sé perfectamente bien el resultado de lo que voy a hacer. Sí. ¿No? Yo no sé cómo esté la situación, pero yo a este cuate voy y lo mato, ¿no? O sea, o yo no sé qué, pero yo voy a correr al personal. O sea, no sé, ¿verdad?, qué pasó, pero yo no quiero broncas y yo despido a la gente. En ese momento estoy bajo un escenario complejo, ¿verdad? Y cuando el escenario es complejo, pues finalmente no conocemos, como dice aquí, la causa real que generó el efecto. La causa pueden ser muchas cosas, pero no la tenemos o no tenemos que saber realmente qué pasó. O que hubo un desfalco. Entonces yo voy sobre los empleados, ¿no? Los que tienen contacto con la financiera y demás, y no sé exactamente cómo se dio, pero sí conozco el resultado, entiendo lo que va a pasar y sé lo que tengo que hacer y sé que el resultado va a ser el despido masivo de personas, pero definitivamente yo el origen no lo conozco de momento. Ese es un escenario complejo. Y finalmente, ¿verdad? Aquí la forma de destruir la ambigüedad es, pues, evitar que la realidad esté distorsionada. Cuando la realidad está distorsionada, o está tapada, o está engañada, pues, bueno, pues existen múltiples interpretaciones, ¿sí? Entonces, si toda la gente conociera con exactitud los fenómenos, no habría tanta dispersión de interpretación. Cuando las cosas no se interpretan adecuadamente es porque el origen o la fuente de la información está transgiversada o no permite su óptima interpretación. Entonces es como la ley, donde dicen que a la ley, no, a mis enemigos su aplicación y a mis amigos la interpretación. Entonces, pues son fenómenos que se van dando. Mande. Son fenómenos que se van dando, ¿no? Entonces, tenemos esa parte, ¿sí? Y saber que un escenario es buca no nos va a resolver el problema, lo dije yo muy enfáticamente el programa pasado. ¿Sí? Espero yo ir más despacio y que me vaya dando a entender, ¿no? Parece repetición, pero no es así, ¿no? Pero lo que sí me va a ayudar es ¿a qué? A clasificar el entorno en el que estamos trabajando. Exacto. O nos encontramos. Exacto. A lo que me va a ayudar es finalmente a determinar, ¿verdad?, si estoy en un escenario, déjame regresar para acá, aquí. Conocer buca no me resuelve el problema, no, pero sí me puede ayudar a definir si estoy en un escenario ambiguo, incierto, volátil o complejo. Sí. ¿En dónde estoy parado yo? Puedo estar en uno específicamente, pero sin embargo puedo tener medio conocimiento de la situación y puedo medio conocer los resultados. Entonces no estoy exactamente en uno de los cuadrantes, estoy oscilando entre 2 o 3 cuadrantes simultáneamente. Por eso es un mundo, porque son muchas las fuerzas que influyen y no podemos de forma tajante decir estoy en un escenario ambiguo o soy ciertamente en un escenario, ¿verdad?, aunque parezca ridículo, incierto o volátil, en fin. Este modelo se va a determinar con base a la clasificación que hagamos en este sentido. Y siempre va a haber matices de 2 o 3 escenarios conjuntos. Generalmente se presentan los 4. Okay. Generalmente.
O uno detona al otro, no importa el orden de aparición, van Pero detonando. están los 4 presentes. Se van presentando. Entonces aquí hablamos de, pues, de Book of Pride, del doctor Hansen, donde nos dice que para poder darle sentido y trabajar la volatilidad, tenemos que generar una buena visión, una visión compartida. Para erradicar la incertidumbre, tenemos que generar entendimiento, y eso implica comunicación y transmitir conocimiento. Sí. Generar precisión en los comentarios, tener una escucha activa y poder comprender lo que se está diciendo. Para quitar un escenario complejo, tenemos que ser suficientemente claros para que la gente sepa, identifique si sabe o no sabe, ¿verdad? Y que no crea que sabe lo que no sabe, y que por otro lado esté consciente de los resultados de lo que va a hacer. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el escenario complejo? Ahí donde yo sé exactamente cuáles son los resultados de mis acciones, pero no conozco la situación a fondo. Ahí está complejo el tema. Para evitar esa complejidad tenemos que tener claridad del escenario. Entonces eso me va a permitir sí tener, de alguna forma, conocimiento de la situación. Y la ambigüedad, pues se tiene que quitar con agilidad, con innovación, con adaptación de nuevas tecnologías. Entonces, esta es la forma en que se debe de atacar el tema. Aunado a ello, pues, entonces tenemos visión, entendimiento, claridad y agilidad. Esto ya lo comentamos. Bueno, vamos a brincar un poco más esta parte. Y yo aquí hablé de que VUCA requería cierto liderazgo, un liderazgo situacional. El liderazgo es una capacidad directiva. Sí. ¿Sí? El liderazgo parte de la base del conocimiento. Si no hay conocimiento, no puedes generar un liderazgo adecuado. El liderazgo implica tener la capacidad de influenciar a los demás de manera, o de persuadirlos de manera voluntaria para el logro de objetivo común. Por eso se dice que el liderazgo es una capacidad directiva, y que el liderazgo ya no debe de radicar en un puesto formal o en un nivel directivo únicamente. El liderazgo lo ejerce quien tenga la gran característica de involucrar a los demás, ¿sí? Pero el liderazgo es muy situacional, porque si tengo un grupo de personas, un grupo de trabajo inmaduro, que no sabe trabajar de forma autorresponsable, que necesita la presencia del líder o del jefe para estarlos centrando y no sepa el trabajo, entonces el jefe se tiene que volver muy autócrata, muy coercitivo, ¿verdad? Se tiene que orientar totalmente al trabajo y no a la relación humana, porque el grupo de trabajo, en cuanto tiene libertad, se echa a perder. Entonces, clásica gente que le das la mano y te agarra el pie, ¿no? O la clásica gente que cuando le vas resolviendo sus problemas, pues de la misma forma te va jincando el diente, ¿no? Entonces, ahora, pero de repente podemos tener un grupo de trabajo muy maduro, donde el jefe esté o no esté, la gente es responsable, sabe lo que tiene que hacer, tiene muy bien definidas sus actividades, sus funciones. Ahí el liderazgo es participativo. O sea, él llega a participar con la gente y colaborar con la gente. De ninguna manera va a ejercer autoridad ni poder, porque simple y sencillamente la gente es madura. Entonces, ese estilo de liderazgo va a cambiar. A veces se confunde que el liderazgo solamente va a depender de las características y habilidades de una persona, ¿no? Hay escuelas de liderazgo. Entonces, cuando estudiamos liderazgo, podemos adoptar diferentes formas o técnicas de ejercer el mismo. En realidad, esto va más allá. También depende mucho del grupo de personas con el que trabajes. Si tú buscas generar un grupo de trabajo que dé resultados y que sea autodirigido, pues sí vas a tener que capacitarlos, educarlos, darles formación, ambientarlos a saber responder a este ambiente VUCA y poder con ellos generar resultados satisfactorios. Entonces tu estilo de dirección va a ser participativo, puede ser hasta paternalista al inicio, después pasar a ser colaborativo. Entonces sí quiero comentar esto porque es importante que se entienda pues que la VUCA se maneja con liderazgo formal o liderazgo funcional, ¿sí? Bueno, perdón, el liderazgo funcional, ¿cuál es? Aquel que tiene el mayor cargo en donde mando dentro de una estructura, sí, sea empresa privada o pública. Pero también hay líderes espontáneos, líderes de grupo, ¿verdad? Que no quiero tocar el tema del líder carismático, porque eso está un poco rebasado. Hay gente que tiene el gran don de ser sociable, de llevarse bien con los demás, pero no necesariamente es el líder, ¿no? Porque el líder también implica sacrificio, el líder implica esfuerzo, el líder implica compartir la visión. Un líder comparte la visión y hace que la gente que lo sigue tenga visión. Pero hoy en día
El liderazgo ya no necesita seguidores. Y ahorita te voy a explicar por qué, ¿no? Y también a nuestro público. Entonces, aquí tenemos pues que el liderazgo situacional implica de alguna manera volatilidad, pues necesitamos ser líderes confiables. Y alguien confiable, ¿quién es? Alguien que inspira confianza, alguien que habla con la verdad, que no engaña, que es congruente entre lo que dice y lo que sabe. Ese requisito es para todos los tipos de liderazgo, pero alguien confiable es alguien que respeta los acuerdos, ¿verdad? Que no toma decisiones de forma emocionalmente afectada y trabaja de forma objetiva. Un líder, para un ambiente incierto se requiere un líder incluyente, alguien que convoque, que una a la gente, que la involucre en los procesos de trabajo, que lo involucre en las tomas de decisiones y que se sienta parte del equipo, parte del grupo de trabajo. No lo puedes excluir. En un ambiente complejo, bueno, hay que ser directo. Como aquí hay ambigüedad, como aquí hay desconocimiento de las causas y sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias de lo que hacemos, bueno, pues entonces aquí imagínate a alguien que tiene que tomar una decisión financiera y que sabe el resultado de lo que puede hacer, pero que no sabe cuál es la base que tiene que tomar o que no sabe hasta dónde puede tomar la decisión en términos monetarios y tiene que tomar la decisión ya. Ese sería un escenario complejo. Ante un escenario así, lo más importante es ser directo. No confundir, hay que ser directo. Entonces aquí hablamos un jefe que es eficaz, se enfoca en la tarea, sí. no en las personas. Y por otro lado, cuando hay ambigüedad, pues se tiene que buscar a un líder que sea formador, un líder comunicador, un líder que dé ejemplo, que explique al detalle el porqué de las situaciones. Que cree mayor conciencia, que sea más persuasivo, pero también se requiere que hable con la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se requiere un líder así. Entonces, como pueden ver, querido público, pues la verdad es que el líder, pues prácticamente puede jugar entre varios escenarios a efecto de generar el resultado en aquel grupo al que está comprometido para dar o para alcanzar los objetivos deseados. Entonces, el objetivo es muy importante porque pues es la solución y implica el trabajo de toda la organización pública o privada a lo largo de un mes y después a lo largo de un año y a lo largo del tiempo. Entonces aquí es muy importante trabajar con esa situación. Y tenemos también entonces aquí más adelante que para sobrevivir en un futuro VUCA hay que empezar a trabajar en el presente y mejor hacerlo cuanto antes. Entonces, aquí lo importante es tener conocimiento y previsibilidad, que son claves para la VUCA. Si yo lo que necesito es, bueno, a ver, me pueden decir, oye Alfredo, ¿qué es esto de la VUCA? Y ya me espantaste, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues simplemente lo que debemos de comprender es de que tenemos que trabajar en el aquí y ahora, en la actualidad. Y tengo que determinar cómo está mi escenario. Si estoy en un escenario complejo, si estoy en un escenario volátil, en un escenario ambiguo o de gran incertidumbre, o cuántos están combinados de ellos y en qué proporción. Entonces, el ambiente VUCA es algo a lo que yo me tengo que enfrentar a partir de aquí y ahora. No no se trata de hacer una remembranza, una retrospectiva, sino simplemente es entender la situación actual, porque de ahí vamos a partir. Una vez que yo tengo esta situación, entonces, bueno, vamos a ver aquí en este diagrama que el aspecto ambiguo implica. Puede que no haya una respuesta correcta. Exacto, ambigüedad es que no podemos encontrar una respuesta correcta. Cada vez que no puedas encontrar una respuesta correcta al fenómeno que estás viviendo, ahí hay ambigüedad. Okay. Para hablarlo en forma más concreta. Después. Complejo. Sí. Significa que múltiples factores decisionales. Ajá. Quiere decir que hay muchos factores que, por ejemplo, vamos a determinar por qué existe la pobreza en el país. Entonces, o por qué se inundan los ríos, ¿no? Bueno, porque la gente tira basura, porque falta cultura, ¿por qué? Porque no hay infraestructura, por corrupción, ¿verdad? Bueno, hay por falta de conocimientos o de estudios o de análisis. Pueden ser tantos los factores, hay que hacer hoy un árbol de decisiones como técnica, son tantos los factores que nos llevan a entender que es un tema complejo, porque los factores que inciden en él son muchos. Es como queremos erradicar la pobreza o mejorar el índice de natalidad. Tienen extrema pobreza, ¿no?
A ver, dices, necesitamos erradicar la tasa de mortandad de los niños en Chiapas, Oaxaca, Chiapas, pero vamos pensando en Chiapas. A ver, ¿cómo le haces? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver para eso? Entonces alguien te dice, pues vamos a poner un hospital. Entonces vamos a poner un hospital y con eso evitamos la mortandad. No, no estás erradicando el problema. No. O sea, el hospital puede ser bueno pero esa es una para opción. sacar adelante, pero no estás atacando el problema de raíz. Y te dicen, bueno, es que el problema de raíz, ¿cuál es? Bueno, pues es que, a ver, primero, ¿por qué están muriendo los niños? Ah, pues por tifoidea. Ah, caray, eso quiere decir que es un problema de salud, ¿no? Entonces hay condiciones de insalubres, hay que ver cuáles son las condiciones en las que vive la gente, por qué se están La edad contaminando, de las mujeres embarazadas. todo eso incluye todo. Entonces, no es un fenómeno tan directo. Para poder erradicar ese fenómeno tan triste que está sucediendo, tenemos que trabajarlo desde varias vertientes. Son problemas holísticos, son situaciones holísticas, ¿no? Que tienen diferentes orígenes. Eso es una situación compleja. Por eso aquí citas, pues es un factor, son muchos los factores que determinan la situación. Cuando hablamos de algo incierto, hacemos referencia a... Menor claridad sobre el futuro. Exacto. Cuando yo no tengo mucha claridad de qué va a pasar con el futuro, pues hay incertidumbre. Y si te fijas, todas las organizaciones internacionales y ciertos grupos de poder en el país han tratado de desestabilizar la expectativa futuro de la gestión actual del gobierno. Sí. Y entonces salen los que están a favor para apoyar el nuevo régimen y los que están en contra, que están en sus marchas, ¿no? Para tratar de demostrar que no es cierto. Aquí no se trata de ver quién gana porque no son vencidas, no se trata de que de los que fueron al Zócalo, como son mayoría, tienen la razón. Y tampoco se trata de que los que aparentemente están más informados, que tampoco es cierto, como hacen una manifestación social, pareciera que tuvieran la razón. No, no, esto no es de mayorías o minorías. Aquí el problema es que nadie puede predecir bien el futuro. Cuando esto sucede, lo que hay es un ambiente de incertidumbre, es incierto. ¿Cuál es la única forma de quitarlo? Pues haciendo que se entienda el fenómeno. Entonces, aquí la situación no es a favor o en contra de manera empática con alguien o contra alguien. Aquí lo que debe de importar es, a ver, ¿por qué dicen que el futuro es incierto? Bueno, pues porque a lo mejor son golpeteos políticos o porque a lo mejor la mayoría de la población no está viendo lo que otros sí están viendo. Entonces hay que analizar de fondo la situación. ¿No? Son temas serios que tenemos que atacar en forma, porque si nos vamos con la fiesta grande y nos olvidamos de los focos rojos o amarillos que ya nos están poniendo, pues podemos irnos al precipicio por falta de entendimiento. Pero tal vez si volteamos y analizamos las causas y las vemos bien, tal vez podemos seguir con nuestra actitud positiva y podemos darle claridad a la situación. Y algo que se vuelve complejo, pues ya no lo es, porque entendemos el origen y sabemos por dónde va. Pero cuando la gente no conoce el tema y se deja manejar o llevar por diferentes líderes de opinión, pues prácticamente te pueden llegar hasta a confundir. Sí. Entonces, eso es parte de lo que genera una incertidumbre. Si una empresa necesita crecer en el mercado y tiene que invertir parte de su capital contable o capital social o solicitar un crédito, hacer una inversión mixta entre recursos propios y créditos, pero no sabe cuál va a ser el futuro de la industria, por ejemplo, de la construcción o de la industria del acero en este momento en el país, pues ¿cómo toma la decisión? Sí, es muy complicado. Es complejo. O sea, tiene que ir a entender las fuerzas de la economía, las fuerzas tanto nacionales como internacionales, los tratados, o sea, todo el ambiente político, todos los escenarios, todo ese macroambiente que envuelve a una empresa para poder tomar la decisión, y son escenarios de incertidumbre. Claro, para ese escenario ya existen modelos económicos modelos matemáticos que nos van orientando, nos van ayudando a generar escenarios probabilísticos o prospectivos que nos ayuden a optimizar esa decisión, pero ya son estudios más a fondo. Pero lo que quiero decirte es que para cualquier persona, para cualquier organización, para cualquier gobierno, para cualquier sociedad, país, pues la incertidumbre se puede presentar, ¿sí? Entonces ahorita hay escenarios en donde nos crean incertidumbre y esto puede provocar que la sociedad reaccione económicamente a favor de la demanda o en contra de ella.
Entonces, ahí te pueden mover las palancas de la economía, ¿no? Y finalmente, lo volátil, ¿no? Aceleración del cambio. Aceleración del cambio. Bueno, si no hay una estabilidad en los mercados, si los productos se consumen cada 3 años, eh, eh, si actualmente se hace la programación obsoleta de las cosas, es decir, cualquier producto que consumes vive 2, 3 años, si hay una innovación tecnológica fuerte y que se va readaptando con el tiempo, y de repente las empresas están corriendo tras la tecnología o los desarrolladores de tecnología, pues prácticamente perdemos el rumbo y el sentido. Eso lo vuelve volátil. Entonces, ¿cómo puedes reducir la volatilidad? Generando un cambio que quede sostenible hacia el futuro. Y eso implicaría, pues, hacer una innovación que es mejorar las prácticas estratégicas, ya sea en el producto, en el mercado, ya sea en el proceso o en la estructura administrativa de la empresa para optimizar costos y tener mejores flujos de trabajo internos, mejor capacidad, mejor productividad y generar de esa manera circunstancias favorables que permeen en el mercado de manera más estable y poder garantizar que lo que estoy haciendo ahorita puede durar 3, 4 años en el mercado de forma competitiva. La innovación nos sirve para eso, ¿verdad? Para generar escenarios de certidumbre, alejarnos de la carrera, ¿verdad?, de las demás empresas y construir escenarios que puedan ser totalmente rentables en los próximos 3, 4 años. Entonces, la innovación, que es parte de la respuesta a es uno de los engranes que vienen acá a resarcir el problema de la VUCA, pues es muy importante estudiarla, es muy importante entenderla, porque no es una estrategia más, ¿sí? Sí, se ve como una estrategia, pero es una herramienta directiva, es una herramienta de cualquier organización pública y privada que tiene que establecer para poder controlar estos escenarios, estos grandes escenarios. Entonces, aquí, ¿no? Como pueden ver en el diagrama, ¿verdad? Pues aquí están las grandes respuestas a cada uno de los escenarios. Y bueno, entonces aquí yo voy a tener en este diagrama, podemos ver, por ejemplo, 4 formas de responder, ¿no?, al problema de liderazgo. Donde hay flexibilidad, implica que cada persona es única y exige diferenciación. Eso quiere decir que cada organización es diferente, que los gobiernos son distintos, estatales, federales, municipales, que las personas somos diferentes dentro del ámbito social y que todas necesitamos de una u otra forma ser flexibles y diferenciarnos. Y entonces este grupo de gente flexible que quiere diferenciarse, pues va a ser homogénea en ciertos hábitos o en ciertos gustos y preferencias, y ahí se van seleccionando los segmentos del mercado a los que tenemos que generar. El liderazgo compartido implica crear nuevos líderes más que seguidores. Eso es importante. Hoy en día, si quieres crear un liderazgo que abata el fantasma de la VUCA, pues lo que debes de construir son líderes, no seguidores. Hace 20, 30 años, pues sí, eras el gran líder, tenías un grupo de seguidores y eso era fantástico. Hoy en día no, hoy en día tu obligación es que todos sean líderes. Entonces, de repente, hay el caso de una empresa de la Universidad de UCLA, en Estados Unidos, en donde tenía más de 100 proveedores. Y necesitaban mejorar el servicio porque era un proceso muy costoso, controlar 100 proveedores era muy complicado y mantener los stocks de inventario de seguridad era sumamente difícil. Había incertidumbre, no tenían bien la información, etcétera, etcétera. Entonces una empresa mediana en Estados Unidos se acercó a ellos para ofrecerles un proceso en el cual ellos se involucraban y le quitaban la responsabilidad al mismo hospital, que tenía más de 5,000 camas, pues de cómo poder ayudarles a surtir lo necesario. Sí, todos sus insumos y fármacos y demás, para que no tuvieran ningún problema. Entonces ellos lo que hicieron fue involucrarse en el proceso del cliente. Llevaron su propio personal y lo pusieron a disposición del hospital y trabajaban en las instalaciones del hospital. Había 1 o 2 personas que diariamente movían el inventario y que lo capturaban y le mandaban
esa pantalla, esa captura estaba alineada a la empresa del proveedor, quien de manera remota, pero a la vez inmediata, veía los stocks de seguridad y generaba el pedido en automático y surtían y después hablaban ya de la facturación. El caso aquí era que no podía ninguna persona equivocarse, pero sobre todo no había posibilidad de dejar en desabasto al hospital. El secreto estaba en las personas que estaban de la empresa allá, porque al estar conviviendo o al estar impactándose de las necesidades y de las urgencias y cómo era la movilidad del uso de todos los enseres, de todos los insumos, pues ellos tenían cierta experiencia y podían entender el movimiento del hospital. Eso fue lo que les generó un gran éxito, al grado de que quitaron a todos los proveedores y ellos se volvieron los únicos distribuidores. Optimizaron los costos, les ayudaron a la gran incertidumbre que tenían, a ese problema tan complejo, y les dieron salida. Pero lo que hicieron no fue poner a 2 personas subordinadas para que alguien los dirigiera creando seguidores. Lo que hicieron fue que las 2 empleados o 3 que llegaron al hospital se volvieran ellos los líderes y ellos orquestaran todos los cambios a partir de la experiencia que se estaba viviendo. Ese era el secreto. Hay una empresa en Estados Unidos que es la que arregla aviones, o sea, la que arregla todos los aviones de guerra en Estados Unidos. Tenían la exigencia, la empresa, de reducir el tiempo de mantenimiento preventivo sobre cada una de estas naves. Y esto implicaba reducir en 30% el tiempo, lo que era una labor titánica y muy difícil. Lo que hizo el dueño fue, cuando llegaron las personas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del ejército norteamericano, y se sentaron a hablar con el proveedor del servicio, lo que hizo el dueño fue sentar en la sala a los empleados que él tenía, al encargado de los metales, al encargado del monitoreo del proyecto, etcétera, etcétera. Sentó a la gente técnica, ¿no?, y operativa que tenía que estar involucrada en la reparación y rehabilitación de los aviones, porque haz de cuenta que los dejan en el cascarón y los vuelven a armar todos. Entonces, él lo hizo así y él se salió. O sea, increíble. El mero dueño, el director ejecutivo, se sale y deja a los empleados que se arreglen con Pentágono, con la gente del Pentágono. Y resulta que esa experiencia fue fantástica para la gente del ejército, porque al salir comentaron que fue lo más increíble que habían visto, porque hablaron con la gente que iba a hacer el trabajo. Y la gente que iba a hacer el trabajo les dijo por qué sí lo iban a hacer, cómo iban a lograr resarcir el tiempo y sobre todo que no iban a impactar en mayores costos, pero lo más increíble, ellos mismos se comprometieron con las personas, con sus clientes. Es decir, los empleados ya habían comprado la responsabilidad de forma voluntaria y ya se habían comprometido cara a cara con los que demandaban el servicio, que eran los clientes, y ya era muy diferente. A la hora de trabajar, ellos tenían claro la negociación, sabían de lo que se habían comprometido y trabajaban en equipo por eso, que era muy diferente a que hubiera sido una negociación nada más con los directores y después pasar a la instrucción a todo el operativo técnico, ¿no?, y la gente de operación básica para que hicieran las adecuaciones. No hubiera sido el mismo nivel de compromiso. Entonces, la BUCA lo que busca es esto, busca gente que sea líder, pero que lo comparta. Entonces, cuenta que es como una parvada de pájaros, ¿sí? Me voy a detener un poquito porque esto es muy importante. Esto es una parvada de cómo vuela. ¿Sí? Bueno, el ave que va hasta adelante lleva el liderazgo en ese momento. Esa ave está midiendo la humedad, la resistencia, es la que trae las coordenadas, la brújula, para llevar a la parvada a su destino, ¿no?, sobre todo en épocas de migración. Bueno, cuando el ave que va al frente se cansa o ya no puede más, se sale y va y se forma hasta el final del ave. Ya ves que forman una V, se va hasta el final y el que estaba atrás de él toma en ese momento su lugar. Y ese que acaba de tomar ese lugar es ahora el responsable de guiar al grupo. Y también vuelve a lo mismo, vuelve a medir humedad, presión, distancias, vuelve a hacer el mapa de navegación el completito y lleva
al grupo, a la parvada, a buen destino. Cuando este se cansa, se sale y entonces entra el otro. Y el otro cumple exactamente con la misma función. ¿Eso qué te quiere decir? Que el liderazgo no pertenece a una persona, que el liderazgo es compartido. que debe ser O compartido. individual. Sí, debe ser individual, pero compartido. Quiere decir que todos los que están ahí tienen la capacidad al 100% de llevar la responsabilidad, ¿sí?, sobre los demás interlocutores o interactores. Entonces, eso significa un liderazgo compartido. De eso se trata en la BUCA. Se trata, pues, señores, de generar un liderazgo que sea compartido. No se trata de yo ser el héroe, de yo ser el bueno en todo y que los demás me sigan. No, eso es imposible. Se trata de que todos seamos líderes, ¿no? Y de que no sea un líder basado en ninguna responsabilidad basada en cargo, perdón, o que sea un líder basado en cargos o en funciones. Dentro de una estructura administrativa, el líder que tiene una función o un puesto mucho más alto de responsabilidad, pues tiene un liderazgo más formal, eso está claro. Pero en el desempeño, en la ejecución, todos deben de ser líderes. Entonces, este fenómeno, si te fijas, coincide con el de la empresa de laboratorio, la empresa surtidora de medicamentos al hospital de la UCLA, la misma empresa que rediseñaba y reabastecía los aviones militares, o cualquier grupo de personas, ¿verdad?, en donde asumen la responsabilidad. Y eso nos lo enseña la naturaleza. Eso es lo que quiere decir el hecho de que crear nuevos líderes más que seguidores. ¿No? Tal vez te siguieron, tal vez vieron en ti una gran visión. ¿Qué es lo que hace que la gente siga a un líder? Su forma de pensar, su visión. Su visión es la que contagia. Eso es lo que contagia, ¿no? La forma en que ve la vida, la forma en que en que pone las situaciones o pone el escenario ante la realidad de todo el mundo. Ese es un líder que está compartiendo lo que ve, ¿no? Entiende el fenómeno, explica las circunstancias y dice, la salida es por acá, yo veo esto. Y cuando la gente le cree en esa visión, la gente lo sigue. Pero en este transitar, lo importante es que los que te sigan también se conviertan en líderes. Y que nada más sean, todos al final vamos a ser seguidores. Entonces pasamos a un estado de interdependencia, en donde todos dependemos de todos. Eso es mucho más importante que alguien o que un grupo de personas dependan de una sola persona. Eso no es muy operativo, no es muy emblemático, no te lleva a grandes resultados. Lo que tenemos que hacer es que todos compartan. Entonces, eso es un liderazgo compartido, ¿no? Sí. Inteligencia emocional, que es la capacidad para gestionar las emociones de manera exitosa. Y fíjate cómo dije, gestionar. Todos tenemos miedo, pero Sí. el miedo es un indicador, es una alarma que nos ayuda a prevenir y a sacar lo mejor de nosotros, nuestra intuición, nuestra capacidad, análisis y demás, pero lo tenemos que gestionar. Aquí no se trata de no tener miedo, lo tenemos que gestionar. Para que una empresa, un gobierno, una persona, un grupo pueda salir adelante en un escenario VUCA, requiere ser emocionalmente inteligente. Es decir, saber manejar todas las emociones, saber gestionarlas. El miedo, la envidia, ¿no?, el sentido de unidad, el orgullo por el trabajo, el trabajo en equipo, la cultura de calidad, todo eso genera cohesión, ¿no?, donde todos se unen para lograr el mismo objetivo. Y cuando esto lo vas a lograr siempre y cuando logres manejar emocionalmente bien a la gente. ¿Qué pasa en una empresa que dice, oigan, pues el escenario se nos pone muy crudo? Imagínate el escenario ficticio de que ahorita se viene una recesión económica o que se aparenta una recesión, un freno a la economía. Algunas empresas denotan o enuncian que van a tener que despedir a cierto personal porque sus ventas ya no son las mismas y efectivamente lo van a hacer. Bueno, va a pasar lo mismo que ahorita pasó en el sector público, donde empezaron a despedir personal para ajustar las nóminas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que va a crear ¿qué? Miedo, incertidumbre, mal ambiente laboral, un coraje, tristeza. tristeza. Bueno, ¿cómo canalizas todas esas emociones al personal que se queda y le dices que se ponga la camiseta? Pues o sea, acabas de ver que acaban de despedir a 300 personas, ¿no?
y que tú te salvaste. Y ahora te dicen que te pongas la camiseta y que todos van a vibrar en buen plan y que van a llegar al objetivo. Pues es difícil que la gente te haga caso. La gente no te va a creer. Sí, porque se quedan con la incertidumbre de, bueno, ahorita Exacto. fueron ellos y después Ahora, me toca a mí. ahora, como empresa, ¿cómo gestionas eso? Como gobierno, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo le das certidumbre algo al pueblo cuando viene el golpeteo o viene todo este tipo de pronunciamientos desde el exterior en base a la economía, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive al régimen político. Entonces, ¿cómo le puedes dar certidumbre a la población? ¿Cómo una empresa le puede dar certidumbre a sus empleados cuando la empresa está liquidando personal porque no tienen el nivel de productividad o las ventas de antaño? ¿Cómo le puedes decir tú a tu familia que estén tranquilos, que todo va a estar bien, que van a salir bien, si ven que ya no tienes ni para comer a veces? Ese es el gran problema de la inteligencia emocional. Una empresa tiene que ser capaz de gestionar bien las emociones. Y para eso, pues hay muchas herramientas, hay muchas técnicas que se tienen que poner en marcha, ¿no? Entonces aquí es importante hablar de lo que es la inteligencia emocional. Y el otro fenómeno, pues es la transformación digital, nada más y nada menos. Todas las empresas necesitan orientarse al mundo digital, a la tecnología de vanguardia, a todo lo que es el Internet de las cosas, todo lo que es la evolución del Internet del dinero, a todos los procesos basados en plataformas tecnológicas. Hoy en día se están volviendo las empresas más inteligentes. Una empresa inteligente es aquella en donde operativamente estás concentrado en tu proceso directamente, ¿sí? Y tú haces tu proceso, pero tú no sabes hacia dónde va a ir. O sea, todos se hacen cuenta que es como una red en donde cada uno tiene su parte de responsabilidad, su proceso, su terminal, y todos están trabajando una parte, una tarea, una función, pero no saben quién es el jefe, o a dónde va a ir el documento, o ¿Quién es el que sigue? quién es el que sigue, no sabes cómo va la cadena de suministro de información, y entonces lo que sucede pues, es que tú te vuelves el centro de tu trabajo, ¿no? Y es una red totalmente. Entonces, si hay una estructura administrativa en las empresas o en las organizaciones, saben quién es el director, el subdirector y demás, pero a nivel de desempeño, de ejecución, eso ya no importa, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que llegamos al sector público y le pedimos a la recepcionista que nos tome una queja, una denuncia ciudadana. Que hay hoyos, o que hay inundaciones, o que alguien deja tirada la basura, o que no hay un alumbrado público, que no hay suministro de agua, de esas cosas que luego pueden ser muy esporádicas, que por ahí Que pueden no estar, ¿no? ocurren. Que casi no existen. Entonces, la persona te toma la denuncia. Este es un trabajo llamado carta ciudadana. Te toma la denuncia, tus datos, y te da un ticket. Y te dice que para tal fecha vas a poder consultar en internet el estado de su queja o van a encontrar la solución. ¿En qué proceso? ¿En qué proceso va? Y te dice que en 72 horas lo vas a tener. ¿Por qué? Porque ya hubo una estructura de reingeniería de procesos, ya le dieron tiempos a cada actividad, asignaron un responsable, 2 horas, se le tiene que dar solución a la queja. Tal vez no exactamente ya se resolvió, pero sí ya se decidió que se tiene que hacer. Bueno, ya lo hizo y resulta que esta persona que captura la queja tiene 5 minutos para mandarla a la área en cuestión. Bueno, pues imagínate que pasaron 10 minutos y no la mandó, porque le llamaron, porque se distrajo, por lo que quieras. En ese momento el sistema se le cierra, ya no la deja mandar. La única forma en que pueda volverlo a abrir es porque su superior funcional es el que le va a abrir otra vez el sistema. El problema es que el jefe inmediato, el jefe superior o el director del área de esta persona va a recibir un mensaje de que esta persona o la persona que está ocupando esa unidad y que está al frente de transmitir las quejas no lo hizo en tiempo y forma. Entonces, ese tipo de anomalías de proceso empiezan a ser semaforizadas al director del área o al subdirector, a la persona que está asignada. Entonces, de tal forma que si yo no hago el proceso tal y como tiene que ser y me paso de tiempo, pues prácticamente ya me congelan la captura, no puedo hacerlo, y aparte sale un reporte inmediatamente a otro más. Esto tiene normas de seguridad ITIL, se les llama, que son como las ISO, pero de tecnologías de operación, y esto hace que la gente tenga que trabajar a fuerza. Entonces yo ya sé que tengo 5 minutos para mandar la captura, la mando antes de los 5 minutos,
Ok, ya la mandé, pues ya salió el reporte y ya pasó al área correspondiente. El área es un autoresponder, me responde inmediato que ya la recibió y yo ya me quito del problema. El área que recibe va a tener 24 horas para darle entrada, solución y propuesta o lo que quiera, o entrada y propuesta de solución, y se lo tienen que mandar tal vez al director de esa área. Y si no lo hacen en ese tiempo, a ellos se les cierra el sistema. Total de que si la persona regresa y en las 72 horas no le resolvieron o no lo ven en captura, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a volver a quejar. O sea, entonces, pero ya no se queja directamente con él. Ya le tiene ahí otra dirección a donde tiene que quejarse. Sí, ya tiene un número de reporte al que va a estar. Bueno, eso está muy padre, pero nosotros hemos vivido en experiencia propia con nuestra autoridad, que es la SEP, ¿no? Que de repente esto no pasa así. De repente no nos dicen, va a ser tal día, y de repente va si no nos avisan y que ya no vino usted el día que le tocó. Entonces, ahí tenemos problemas en parte a los procesos. Entonces ahí nos generan cierta ambigüedad, porque no nos informan bien, no nos dicen lo que está pasando, no están respetando los tiempos, y es una crisis que hay interna precisamente producto de la reestructura de esos procesos. Sí. ¿No? Entonces, eso son situaciones que se dan. Entonces aquí, pues vuelvo a repetir, entonces tenemos, ¿no? Para que las personas que nos siguen lo puedan vislumbrar en la imagen, tenemos entonces, hija, lo que es transformación digital, que significa hacer frente al trabajo y la vida personal. A través del uso de la tecnología. Sí. Hoy todo el mundo tiene que estar orientado a la aplicación de las tecnologías. Hay nuevas profesiones, las carreras, ¿no? Hoy hablábamos con 2 profesores que se incorporan para el área jurídica, sí, y les explicábamos lo importante que era o lo trascendental que era que se tuvieran que aplicar las tecnologías de información en la educación, porque son herramientas que ya tenemos que utilizar y que tristemente nos vuelven de alguna forma obsoletos si no las llevamos a cabo. Sí. Entonces aquí ya no importa la formación ni la profesión, lo que importa es que prácticamente domines toda la nueva corriente de tecnología. Por eso es muy importante el programa que tenemos los sábados de Ecosistema Digital, con el maestro Fabián, que es el que, te dije yo, no sé si lo sepa o no, pero él está llevando al frente todo aquel aspecto de la economía naranja, la economía creativa, la economía basada en creatividad, innovación y en tecnología. Entonces, y él tiene que ver con esa transformación digital. Así es. ¿Por qué transformación? Porque tenemos que transformarnos, es decir, nuestros hábitos tradicionales de desempeño tienen que ser transformados para asimilar la tecnología y ponerla a uso. En práctica. ¿No? En práctica. Y eso pues implica esfuerzo. Sí. De todos. Entonces tenemos flexibilidad, tenemos liderazgo y tenemos transformación digital. Transformación digital, ¿no? Entonces, les voy a robar 10 minutos más para terminar el tema, perdón. La incertidumbre del entorno VUCA, ¿cómo es? Bueno, la incertidumbre se muestra como una dificultad para hacer predicciones. Ahí donde yo no puedo predecir qué va a suceder, hay incertidumbre, ¿verdad? Entonces, esto se presenta, o me voy a dar cuenta que hay incertidumbre cuando yo no puedo hacer predicciones. Puede llegar a ser imposible definir los escenarios futuros, o al menos sus probabilidades de ocurrencia. Entonces, cuando yo no puedo predecir qué va a suceder, ¿verdad? O que estoy muy orientado a lo que puede pasar, entonces ahí hay incertidumbre, ¿no? Y bueno, se dificulta, ¿verdad? Se dificulta la definición de estrategias, proyectos o presupuestos. Aquí es donde, pues si no sabes qué puede pasar, es difícil que ejecutes un proyecto donde conjuntas actividades, tareas, funciones, donde le asignas presupuesto y todo el recurso, todos los recursos el recurso humano, el recurso técnico, financiero, porque no sabes realmente hacia dónde va. Este tipo de escenarios, pues no te da oportunidad de cubrirte de una adversidad, te deja descubierto. Un ejemplo de incertidumbre es la que se produce, por ejemplo, en determinados momentos en el marco regulatorio de los negocios. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser a consecuencia de las vicisitudes jurídico-políticas en el interior de los estados y de las relaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa en materia de exportación? ¿Qué pasa en materia de acero, de aluminio, con los aranceles? Eso está volátil y genera de alguna forma también incertidumbre, porque no podemos predecir si las condiciones de comercialización, de importación, de exportación, de transformación van a permanecer estables o no van a ser estables. Entonces tú no te puedes arriesgar a hacer una inversión alta en un escenario de riesgo, ¿no? Entonces
En los negocios es muy importante. El gobierno es lo mismo. El gobierno no puede dar banderazo ni decirle a la población lo que va a hacer si no sabe exactamente o no puede predecir lo que va a pasar. Es un juego de escenarios muy complejo este, ¿sí? Entonces, la incertidumbre, pues es ahí donde yo no me voy a predecir Lo que va a pasar. lo que va a pasar. La complejidad describe un ambiente entendible, pero con un coste sustancial. Se pueden describir las relaciones de los principales elementos del entorno, incluso su evolución. Sin embargo, es necesario depositar mucho esfuerzo en ello, recursos humanos y materiales especializados. Bueno, entonces la complejidad pues, describe un ambiente entendible, pero con un costo. Sustancia. Sí, entonces la complejidad es, bueno, yo sé cuál es la solución, pero la solución es más costosa, me va a llevar más tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí el costo es muy alto si no se llega a cumplir. Eso es lo que hace compleja una situación. A veces sí sabes lo que tienes que hacer, pero hacerlo implica un costo ¿vale? más, un costo un más. costo más alto, ¿no? El gran problema de la complejidad es la capacidad que tiene para desbordar, es decir, muchos emprendedores, por ejemplo, son incapaces de desentrañar las claves del contexto en el que se mueven, ¿no? Y, por ejemplo, muchos emprendedores quieren iniciar un negocio, ¿no? Tienen el conocimiento, pero no tienen espacios de apoyo, no pueden cumplir con el marco legal completo, no tienen toda la tecnología a su alcance, les falta ciertos conocimientos, ahí tienen un problema complejo. Entonces hay mucha gente que es despedida y que tiene que trabajar, o jóvenes que quieren independizarse, quieren buscar crearse sus propios medios de subsistencia, pero lo ven muy complejo porque no ven oportunidades de financiamiento, repito, no tienen tecnología al alcance, no tienen organizaciones que los apoyen, ¿no? Y no me refiero a los que dan capital, a las incubadoras de negocio y ese tipo de movimientos que existen. Realmente me refiero a situaciones ya más concretas. Entonces, este es un escenario complejo. Si yo lo que deseo es que toda la gente joven pueda emprender por su cuenta, los tengo que habilitar. Y eso implica que tengan acceso en igualdad de circunstancias que otros para poder emprender. Porque si no, están naciendo con una gran adversidad y se hace un camino muy complejo y tortuoso, ¿no? Entonces, muchas empresas pueden resaltar un complejo, pueden resultar muy complejo, muchas empresas pueden tener un escenario muy complejo al afrontar novedades tecnológicas generacionales para implantarlos en nuevos lugares. Es decir, oye, pues ahorita el internet, que quieren que esté en todo el país, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué empresa le va a poder entrar? ¿Qué tipo de servicios van a ofrecer? Ese tipo de retos generan un escenario totalmente complejo y es muy difícil de llevarlo a cabo, porque implica recursos, implica mucha inversión, mucho trabajo de campo y tal vez no es tan rentable ni redituable. Entonces pocas empresas lo van a poder llevar a cabo. Imagínate que en una de las universidades de más prestigio del país le pidieron hace 7 años que hiciera un estudio de mercado completo en un municipio del Estado de México conurbado con la Ciudad de México. Uh-huh. Uno que anda ahí entre Naucalpan, Atizapán y Tlanepantla, uno de estos tres. Bueno, la gran institución no lo quiso hacer. No tenía recursos para hacer ese estudio. Era un mercado social. ¿Por qué? Porque no contaba con los recursos suficientes para financiar el proyecto. No iba a tener a todos los encuestadores disponibles para hacerlo in situ, en el lugar, per se ahí, físicamente. No tenía equipo suficiente para automatizar las encuestas y poder hacer todas las corridas de interpretación que eran requeridas. No contaban con el tiempo para capacitar a todas las personas que iban a participar. Todos los involucrados. Exactamente. Bueno, finalmente no lo hicieron. ¿No? No lo hicieron. Entonces llegamos nosotros y les expusimos otra idea totalmente distinta, en donde después de 300 encuestas, si van enfocadas al mercado objetivo o al grupo social objetivo, la información se vuelve repetitiva. Hay un modelo matemático que lo muestra.
Pues con nosotros, con 300 encuestas, sacamos las tendencias. Y con eso hicieron el estudio del gobierno. Y no fue necesario hacerlo como ellos lo pensaban a todo el territorio, porque nadie lo podía hacer. O sea, era muy complicado, ¿no? Esos solamente los que hacen el censo y eso a ver, porque ocupan a la población, pero de ahí en fuera nadie más lo puede hacer. Entonces, esos son escenarios muy complejos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer el día de ahora? Pues ahora hay redes, ahí está el internet, las tecnologías, hoy hay mecanismos indirectos de escrutinio, hay mecanismos indirectos de evaluación, allá se pueden utilizar pues las tecnologías de información y comunicación para ese tipo de trabajo, y eso facilita en mucho, aunque no lo resuelve, pero sí facilita en mucho esa titánica labor, ¿no? Entonces aquí eso habla de lo que es la complejidad. Ya vamos a acabar. La ambigüedad implica una dificultad para comprender las relaciones entre los elementos del entorno. Un mismo fenómeno puede tener distintas interpretaciones y es fácil confundirse. ¿Cómo qué? Como el sistema financiero, la estabilidad económica, los problemas de gobierno, la pobreza, el marco judicial o el entorno, que a veces la gente no entiende por qué si ya lo tienen no lo tienen, o por qué si ya lo agarraron ya se les peló, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿O por qué lo dejan libre? Lo dejan libre, ese tipo de cosas. ¿O por qué lo dejan libre? Lo dejan libre, eso es ambiguo. ¿Por qué? Porque hay mucha dificultad para comprender las relaciones, ¿no? Entonces lo que creíamos que comprendíamos bien parece convertirse en algo misterioso o simplemente totalmente diferente a lo que creíamos. Progresivamente somos más conscientes de nuestro propio, pero ¿qué? Desconocimiento. Entonces tú crees que tienes la razón, y cuando empiezas a oír expertos en el tema o otras posturas, otro tipo de ideologías, pues ya te hacen dudar. Sí. Terminas por creer que no sabes nada. Eso es un ambiente ambiguo. Por eso hay que ser directos y hay que darle entendimiento a los fenómenos. Hay que hablarles en su idioma, ¿sí? Y de esa es la única manera en poder salir adelante. Eso es cuando tenemos un ambiente ambiguo. Y, ¿no? Bueno, aquí hablaba sobre el liderazgo, ya lo platicamos, sobre lo que implica el liderazgo. Y una empresa fíjate en este dato, sí. Una empresa desactualizada solo atraerá candidatos desfasados. Es decir, si tú llegas con una gran capacidad de adaptación a lo volátil, ¿no? Si eres muy flexible, si trabajas muy bien la inteligencia emocional, si atacas muy bien la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, el aspecto ambiguo, pues a lo mejor vas a llegar evolucionado a la empresa, o vas a generar cambios en donde la empresa no está en condiciones o preparada de transformar. Igual un gobierno, si quiere generar cambios, a lo mejor grupos o muchos sectores del país no están preparados para recibir los cambios, o la misma población. Esto sucede en un ambiente VUCA. Fíjate, pero hay un dato muy valioso en esto. El 70% de los bebés, y es un dato real, es una estadística real, el 70% de los bebés de hoy en día van a trabajar en profesiones que todavía no se han inventado. Y es que si te estás fijando, está cambiando la forma de hacer las cosas, ¿no? Tú me preguntabas hace 8 días sobre los youtubers. Te dije yo, es una expresión de la boca. Están creando nuevas profesiones. Y al rato ese ejercicio de información se va a tener que profesionalizar, porque ocupa ya un gran sentido de responsabilidad social. Entonces sí lo tienen que optimizar, mejorar, ¿no? Y de repente alguien que sabe usar redes sociales se convirtió en un youtuber. No, en un gestor de redes, okay. Un community manager. Y este gerente de comunidades, pues, ¿qué va a hacer? Pues es ser especialista en esa parte. Entonces, se vuelve tan complejo todo que empiezan a existir actividades y desempeños y funciones muy específicas para el éxito de las organizaciones o de los grupos o de las organizaciones en general, o de las empresas. Esto implica que va a haber muchos cambios de actuación. Por ejemplo, hoy se habla mucho del teletrabajo, ¿no? Y ya se practica el trabajo en casa, sí, a partir de conexiones en redes de telecomunicación vía satelital. Bueno, esto está generando otra cultura de trabajo.
está generando otra forma de desempeño. Al rato se va a requerir forzosamente gente especializada en la interconexión, Ajá. en la conectividad. Ya existe, pero puede tomar matices diferentes. Anteriormente, pues se ocupaba mucho a alguien que supiera de informática administrativa. Y hoy el informático, si nada más sabe hacer un sistema de información, está muerto. Sabe hacer un sistema de información, está muerto, no sirve. O telemática y también de telecomunicaciones. Empiezan a existir nuevos procesos. Hay empresas que están desarrollando dispositivos que faciliten la lectura de rescatistas, de estos paramédicos, en estados de urgencia, para poder trabajar más rápido. Y mandar la información de la persona accidentada, que escanearla, tomar los datos generales de cómo se encuentra el colapso de su situación física, y mandarlo al hospital, de tal forma que cuando la ambulancia llega, ya lo están esperando, con un previo análisis de su situación física o de su estado de salud real. Entonces imagínate, al día de mañana se van a ocupar profesiones para que sepan aplicar ese tipo de tecnologías. Sí. Y por eso se dice que ahorita el 70% de los chavos de hoy en día, de los niños que nacen, pues van a trabajar en situaciones que hoy en día pues, no existen. No existen, ¿no? Y hay empresas que hoy desarrollan grandes softwares de comunicación, ¿no? Softwares para testear estados de salud o para un sinfín de cosas, y que el día de mañana se van a convertir en un objeto de estudio, de trabajo muy, muy serio y muy competitivo, y que va a ser muy estable en varios escenarios. Eso va a generar también nuevas fuentes de empleo. Este tipo de tema le gusta a la gente de recursos humanos, porque también está buscando cómo vaya a contratar a los futuros profesionistas del país, cómo van a ser los futuros empleados de la empresa, qué características deben de tener, independientemente de la carrera y del conocimiento técnico de esa profesión, qué habilidades debe tener. Pues debe ser una persona que sea capaz de trabajar la volatilidad, que sea capaz de manejarse en escenarios de incertidumbre, en escenarios que sepa tomar decisiones ahí, y que también sepa contrarrestar la ambigüedad. O sea, estos 4 escenarios del BUCA, hoy buscamos personas que ya vengan con esa condición. Sí. Entonces, fíjate lo importante que resulta en las instituciones educativas de todos los niveles trabajar con este tipo de escenario, porque ¿qué crees? Este escenario se vislumbra que quede permanente por muchos años, ¿no? La complejidad del mundo actual es mucha, los fenómenos sociales están encrudeciendo, las migraciones mundiales están a flor de piel, la condición económica de pobreza generalizada está haciendo reclamos sociales muy duros, los cambios están en todos los aspectos, y pues prácticamente todos los países del mundo están presentando escenarios VUCA. Entonces, el futuro implica que se requieren profesionistas y conocedores que puedan coadyuvar con este fenómeno. Y eso implica también que deben de ser personas formadas para combatir en estos escenarios. Tú sabes bien que ahí en la institución de repente manejamos áreas de conocimiento adicionales al plan de estudios. Y una de las vertientes que yo involucré fue la digitalización del conocimiento a todos los estudiantes, independientemente de la carrera. Sí. ¿Por qué? Porque los tienes que orientar a ese mundo. Otro más, pues la imagen, ¿no? Las finanzas personales, todo lo que se les da es para que estén habilitados a poder dominar el mundo VUCA. Y eso ellos no quiere decir que ya lo puedan transformar en la vida práctica, pero ya salen habilitados para poderla sortear en esto, ¿no? Bueno, pues esto es y aquí pues la pregunta que si eres un líder VUCA, ¿no? Entonces tenemos que generar líderes VUCA. Entonces, en todos los escenarios donde estemos, empleados, estudiantes, compañeros, socios, club de amigos, en todos los lugares donde nosotros estamos, debemos de provocar que todos sean líderes, y sean líderes condicionados a trabajar en escenarios volátiles, en escenarios ambiguos, de incertidumbre y de ambiguos. Complejos. Y complejos. Y hay 3 propuestas de éxito para gestionar los entornos VUCA. El primero son con los empleados. A los empleados hay que hacer que se desarrollen de manera personal, con autoconocimiento a través del coaching. Por eso el coaching tiene mucha fuerza, porque es desarrollo humano.
Y si te das cuenta, las competencias que son intrínsecas en todas las personas para responder a escenarios VUCA son de aspecto más personal que técnico. Por eso el coaching está generando gran fuerza y gran expectativa en la sociedad. La sociedad no sabe por qué, pero esto que estamos hablando, la sociedad ya lo transpira en el aire, ya lo respira, ya lo percibe, aunque no sabe qué está pasando. Pero de repente llega alguien, como un coaching, que ya está, empieza a ver licenciaturas en este tema, y te dice, oye, yo te voy a ayudar a que te desarrolles y te adaptes al mundo cambiante en el que vives. Entonces los temas de manejo de emociones, como hace rato hablé de la gestión de las emociones, que es la inteligencia emocional, hablar de liderazgo, de motivación, de adaptación, de flexibilidad y todo esto de manera personal al entorno es vital. No te sirve tener al mejor empleado dotado técnicamente si no sabe comportarse como ser humano, antropológicamente, para desafiar estos escenarios VUCA. No te va a servir. Entonces, un dato importante, si quieres realmente traspasar el reto que esto implica, es que desarrolles al personal en autoconocimiento a través de coaching. Inclusive en el seminario para las personas de maestría de la escuela, el último seminario, yo propuse varios cursos y todos optaron por cursos de coaching, ¿no? Van a reinventarse las creencias, manejos de conflicto, toma de decisiones, es que son los más trillados, pero también hablaron de innovación colaborativa, hablaron también de todo lo que es digitalización empresarial. Entonces tocaron temas que a ellos sabían que necesitaban independientemente de la formación que traían, del área de conocimiento. Eso es lo que se está buscando hoy en día. Por eso hay de repente un gran furor en ciertas actividades. El coaching sale de alguien que maneja muy bien, puede ser psicólogo, puede ser sociólogo, puede ser administrador, pero se está siendo tan especializado el tema que ahora hay que profesionalizarlo. Ahora hay que hacer de él una carrera profesional y dotarlo de instrumentos técnicos y herramientas éticas creíbles para que realmente funcione en la sociedad, ¿no? Si esto se basa en charlatanes, al rato se desdibuja y esto pierde credibilidad. Y lejos de subsanar y ayudar a combatir un escenario VUCA, ¿qué es lo que va a crear? Lo va a fomentar más. El segundo son los líderes, ¿no? Desarrollo de un liderazgo emocionalmente inteligente, que ya hablamos de él. ¿Y qué es desarrollo? Pues es la suma o el conjunto de crecimiento y superación. Tú puedes crecer técnicamente, puedes crecer dentro de tu empresa o dentro de una gran empresa, pero no te superas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no estás desarrollándote. Totalmente. O sea, una persona que crece quiere decir que asume mejores competencias, tiene más desarrollo, más conocimiento, pero no lo ve reflejado en el éxito tangible. Una persona que se supera mucho es una persona que ha sido capaz de reinventarse, de escalar dentro de la organización, pero si no creció como persona, se va a quedar igual. Va a llegar el momento que queda obsoleta. El desarrollo es sinónimo de el liderazgo el desarrollo es sinónimo de crecimiento y superación. Eso es importante. Y las empresas hablan del desarrollo de la visión sistemática de la organización. Bueno, ¿qué significa? Significa que las empresas tienen, o cualquier organismo, tiene la obligación de crear una visión, que es cómo quiero ser visto en el futuro, qué es lo que el futuro me demanda, me depara, y yo tener una visión que pueda ser compartida con toda la organización para que genere cohesión y unión. ¿Sí? Entonces tenemos que manejar una misma visión empresarial, una misma visión de la familia, ¿no? La familia tiene que tener una visión única, las empresas, el gobierno debe de tener en su plan de desarrollo una visión que contagie a toda la población de lo mismo para que toda la población esté unida. Entonces, bueno, esos son los escenarios. Para poder transformar la UCA en un proceso de gestión, primero hay que desarrollar en el aspecto humano a los empleados. Prepararlos para todos esos escenarios emocionales que hoy en día se viven. Hay muchos jóvenes que están desorientados. Aunque tengan carrera, no saben por dónde iniciar, porque entienden, no quieren trabajar en alguna empresa porque ven un desafío con mucha incertidumbre, porque no depende de ellos. Pero tampoco quieren emprender, pero tampoco se animan porque ven muy complejo el camino. Entonces, pues son chavos que están desorientados, hay que ayudarles, ¿no? O sea, sí necesitamos tener una gran vocación de servicio hacia ellos. Y ahí es donde yo cuestiono a algunas empresas de coaching que pues los reclutan, les empiezan a dar este tipo de cursos,
como son autodiagnósticos, es una autoconfrontación contigo mismo, con tu sombra, eso que no quieres ver, bueno, lo van llevando, pero después los obligan a reclutar más gente. Clientes. Al rato les venden una certificación en 150,000 pesos. Entonces ahí se desvirtúa el concepto. Ahí es donde yo no lo entiendo. Al final termina siendo un gran negocio para el que lo inició. Y esa certificación, pues está muy padre, pero yo no conozco algún empresario que la pida antes que un título, una cosa así, ¿no? O sea, si alguien llega y dice, soy coach en esto, tomé este coach, pues perfecto, pero a veces te llenan ideas que no sirven, ¿eh? O te hacen creer cosas que no necesariamente son reales. Entonces, es muy cuestionable ese mundo hoy en día, ¿no? Ya va a llegar el programa de Val, porque ha estado muy ocupado en Estados Unidos, el de Coinonautas, pero el del coach también, que trata este tipo de temas y que lo han estado invocando allá en Estados Unidos a la comunidad latina y les está funcionando bien para ayudar a resarcir los problemas de pareja, de hijos abandonados, o sea, están ayudando a la superación de las personas en este tema. Entonces, yo espero que ya el programa que viene desde allá, desde San Antonio, ya se pueda dar. Bueno, pues gracias, espero no haberlos aburrido con el tema. Hoy sí damos por concluido el tema de la buca, ¿no? Y hay mucha información en la red, en todo lo que es internet. Quien quiera conocer más del tema, pues metas, investigue, ¿no? Sí, va a encontrar la base, la que yo pasé, pero de ahí fuera puede crecer mucho, ¿no? Y coaching no es malo, siempre y cuando te acerques a personas serias, o te agarres de mentor buenos libros y que después te ayude gente a interpretarlo adecuadamente, gente que sí sepa de lo que está hablando, porque tristemente luego hay mucha gente que es improvisada y que tristemente ni siquiera lo ha practicado, no lo aterriza, ¿sale? Pues bueno, pues buenas noches, hija. Gracias, Alfredo, buenas noches. Gracias, teníamos ahí saludos, pero ya se nos pasó, ¿verdad? Pero si quieres rápidamente. A ver, rápidamente. Está la maestra Adi, que nos está viendo. Gracias, Adi. Nos está viendo también Comunidad CAD, Alejandro Sandoval, Víctor Fernández. Víctor, saludos. Comenta Francisco Calderón, el liderazgo es desarrollo, manda también saludos. Marco Maturano. A ver si el liderazgo, ¿qué, perdón? El liderazgo es desarrollo. Genera desarrollo, por supuesto. Y manda saludos. Gracias. Marco Maturano también, el saludos. Maestro Julián Villegas. Gracias, Julián, mira, desde Acapulco. Lisbeth Lara también. Gracias, Liz. Rosalba Lucatero nos manda saludos, gracias, dice que excelente programa. Gracias. Y la maestra Milagro Zapata. Gracias, maestra. Pues bueno, son parte de las personas que nos han estado siguiendo con el programa. Pues gracias a todos, buenas noches y nos vemos el próximo jueves en un programa más de... ¿Qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos hoy? Saludos. Hoy cambiaré de nombre. Gracias.